Bien, las sesiones pasadas habíamos hecho una inmersión en lo que a lógica difusa se refiere. La base de la lógica difusa como herramientas para tomar decisiones tiene que ver con el razonamiento aproximado y, adicionalmente al razonamiento aproximado, generar proposiciones en el formato sí entonces, generando implicación, que permite traducir el conocimiento de un experto en una base de reglas que eventualmente toman decisiones. Hemos hecho un desplazamiento del curso enfocando un poco más hacia el área de control. Esto no es prohibitivo a que se pueda usar para otros propósitos como la modelización, por ejemplo, siendo los principios muy parecidos. Entonces, para esto, ahora vamos a diseñar un sistema de control de un sistema muy sencillo, generando una regla de base de conocimiento a través de del procesamiento del error. Muy bien, permítanme compartirles, antes de ir con los slides, un pizarrón. Muy bien. Entonces, a ver si es que este funciona. Parece que sí. Perfecto. Vamos a suponer hacer tres gráficas. Ahí está. Esta gráfica es la de la salida de un sistema. Y suponemos que el sistema responde a una referencia específica, cualesquiera, una referencia constante. Vamos a llamarla R de T. ¿De acuerdo? Y típicamente, ¿cómo responde un sistema Dije, de control? Sí, adelante. disculpe, dije, algunos de los compañeros están teniendo inconvenientes con el audio. No sé si podría leer el chat. Lo que pasa es que están teniendo problemas con el audio. Dice que no se escucha nada. Si es que es el audio, muy posiblemente es la conexión de internet del lado de ellos. Ok, ya les digo eso. Bien, les mencionaba que normalmente la respuesta a una referencia que vamos a platicar en este momento, a suponer que es constante, de un sistema de control en lazo cerrado, propondría algo similar a esto, ¿no? Un sobreimpulso posiblemente, y luego de un tiempo se estabiliza y mantenemos la variable de control sobre la referencia de forma específica. Muy bien. A partir de esto, calculemos el error, que es la variable que vamos a procesar. El error corresponde a la diferencia entre la referencia y la salida. Y evidentemente, a partir de tener una variable temporal, es relativamente sencillo calcular la derivada del error. Con esto en mente, enseguida proponemos dos gráficas más. Una gráfica que corresponde al error en el tiempo, estos son gráficos temporales, ya la derivada del error. Esta sería la derivada del error. Muy bien, la derivada del error. Y este sería el error. Perfecto. Ahora bien, considerando la primera gráfica, vamos a tomar puntos claves a partir de este gráfico que se presentó aquí arriba con líneas guía. Muy bien, hay un par más. Quizás si hubiese expandido esto un poquito más hubiese sido mejor, pero bueno, no hay problema. Aquí nos acomodamos. Ok. Muy bien. Procedamos a dibujar primero el error. En este caso, el error que corresponde a la diferencia entre la referencia y la variable de proceso y de t sería esto menos esto, ¿no? Sería positivo, empezando en un valor específico más o menos por aquí. Es aproximado, ¿no? Pasa con el sobreimpulso respectivo y tendría una transición similar a esto. ¿De acuerdo? La derivada del error, por otro lado,
considerando que derivamos esta variable, correspondería a la derivada de esto. Fíjese que en este caso la derivada es negativa hasta este punto, que estaría en la mitad de esta recta, que cambia de signo y se hace positiva hasta este punto, que sería en la mitad de esta recta. Y así nos iríamos. Empezaría con un valor negativo, positivo, negativo, positivo, hasta cuando también se estabiliza. Siendo una curva similar a la que aquí se muestra. Muy bien. Existen algunas posibilidades para el error. En el caso particular de sistemas de control, lo que se pretende es que el error esté cerca de cero, evidentemente. Y la derivada sea cero también, que significaría no variaciones fuera de un rango específico. Para ello vamos a definir ciertas bandas. Permítanme aquí incluir un gráfico de otro color. Es decir, por ejemplo, una banda razonablemente cercana a cero sería un límite parecido a esto. Y algo similar en el caso de la derivada del error. Un rango de cero. Entonces tendríamos tres posibilidades para el error en este caso. El error puede ser positivo, negativo y también puede ser cero. Al igual que la derivada del error puede ser positivo, puede ser negativo y también puede ser cero. ¿De acuerdo? Esto inmediatamente a partir de estas dos variables que forman parte de la base de conocimiento como variables de proceso, nos lleva a definir tres conjuntos difusos para el error y tres conjuntos difusos para la derivada del error. Muy bien. Pongamos una línea divisoria para generar información ahora de los conjuntos difusos. Entonces, aquí tenemos la variable del error, ¿de acuerdo? Y a partir de cero, tenemos tres casos. Cuando el error vale cero, ¿de acuerdo? Y vamos a definir aquí posiblemente valores de menos 0.5 hasta 0.5. ¿De qué dependen estos valores? De lo que el experto defina, obviamente. El conjunto difuso negativo, por otro lado, va a tener una transición trapezoidal similar a esta, y el positivo, por otro lado, una transición de este estilo. Este es el conjunto difuso para el error cuando es positivo y el rojo cuando es negativo. Muy bien. En el caso particular de la derivada del error, la variable lingüística, evidentemente, ahora viene a ser la derivada. Y tendríamos algo similar, nada más que cambiaríamos límites, por ejemplo, de menos 1 a 1. ¿Y de qué depende nuevamente ese valor? Otra vez depende del experto. Y puede ser el conjunto difuso positivo, 0. Y para manejar consistencia de colores, vamos a hacer acá negativo. Este es 0, ¿no? 0 y 0. Muy bien. A partir de esto, fíjense, vamos a generar una tabla en la que colocamos las posibilidades de conjuntos difusos del error. El error puede ser negativo, puede ser 0 y también puede ser positivo. Muy bien. Perdón. Ahora sí. Esa línea sale mal. Ahí está. Perfecto. Completemos el dibujo de la tabla de esta manera. Y por otro lado, la derivada del error, como otra variable de decisión, también puede ser negativa, 0 y positivo, lo que nos devuelve como resultado de procesamiento todas estas posibilidades. Excelente. Y en cada caso, para cada combinación, debemos tomar una decisión, lo que evidentemente, como hemos hecho en ejercicios pasados, nos obliga a generar conjuntos difusos de salida. Vamos a definir un conjunto difuso de la variable de salida que corresponda al incremento de la señal de control, siendo la ley de control, vamos a poner una ley de control discreta U de K igual al U de K menos 1, que es el valor anterior, más
el delta U de K. Perfecto. Y para este delta U, que es el incremento de la señal de control en cada caso, definimos 5 posibilidades. Primero, que no se incremente en lo absoluto la señal de control. Y a este le vamos a llamar en 0 el conjunto difuso 0. Nada más que este, fíjense, no tiene la forma clásica de un conjunto difuso triangular o trapezoidal o gaussiano, sino únicamente tiene un único valor en donde asignamos un valor nítido de salida que se conoce como singletons. En un momento más vamos a definir la utilidad de los singletons. Y es que estos se utilizan, sobre todo en control, para simplificar el proceso de defusificación. Recuerden ustedes que la defusificación nos devuelve un valor nítido del procesamiento del sistema difuso. Antes de llegar a la defusificación, primero debemos fusificar, luego hacer la inferencia, y eso implica una serie de operaciones. Ciertamente la operación mayor corresponde a la operación, de agregación. Y si usamos una máquina de Mamdani, la agregación es el max-min, el método de agregación. Luego vamos a definir aquí otro singleton en punto 25 con un valor positivo pequeño y otro valor en punto 5 con un valor positivo grande. Otro valor en menos punto 25 que se va a llamar negativo pequeño y otro valor en menos punto 5 que se va a llamar negativo grande. Y estos serían los conjuntos difusos de salida. Perfecto. Ahora, ¿cómo definimos esta tabla? Y aquí viene la parte del conocimiento del experto. Toda la introducción que hemos generado no ha sido nada más que generar un análisis que al final del día se sintetiza en la elaboración de la tabla que ahora mismo estamos mostrando. Por ejemplo, cuando el error es negativo y la derivada es negativa, eso significa error negativo, estaríamos hablando de, por ejemplo, esta porción, y derivada negativa, posiblemente error negativo, correspondería, fíjense, vamos a seleccionar otro color para hacer hincapié, quizás este azul. Miren, error negativo, estaríamos como en toda esta parte, ¿no? Y derivada negativa, pues toda esta parte de aquí. Tenemos coincidencia en este sector. Y eso involucraría, en consecuencia, esta porción de la recta, o de la curva, perdón, de respuesta, que nos estamos alejando de la referencia, claramente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? La señal de control, en lugar de incrementarla, deberíamos decrementarla de forma importante. Entonces, quizás la mejor selección sea negativo grande. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el error es negativo y la derivada es 0? Cuando el error es negativo, por ejemplo, y la derivada es 0, la derivada de 0 significa que hemos llegado aquí, error negativo, posiblemente significa que hemos alcanzado esta cumbre. Entonces quizás ya no sea negativo grande, sino un negativo pequeño mínimamente, que sería esta opción de aquí, para que regrese sobre la referencia. Para completar esta columna, cuando el error es negativo y la derivada del error es positivo, fíjense, seríamos como error negativo y derivada positiva, estaríamos como en esta porción de la curva o potencialmente cerca de esta zona, llegando cerca de la referencia, pero todavía no sobre la referencia, por lo que debemos reducir un poco más la señal de control. Entonces, negativo pequeño otra vez. Perdón, vamos a admitir a alguien más. Ahí está. Muy bien, continuemos con la siguiente columna. Cuando el error es 0 y la derivada es negativa, que el error sea 0 significa que se mueva alrededor de esta banda, muy posiblemente. Error 0 y la derivada negativa, potencialmente estaríamos hablando que estaría en esta zona de aquí, muy cerca, aquí o aquí. Sería la zona de tolerancia, ¿no? Entonces, potencialmente un negativo pequeño otra vez. Muy bien, cuando el error es 0 y la derivada es 0, definitivamente no deberíamos hacer nada, ¿no? Error 0 y derivada 0 significaría
no hagan nada en la señal de control, estamos justo sobre la referencia. Cuando el error es 0 y la derivada del error es positivo, sería el caso opuesto al de acá arriba. Entonces, un incremento pequeño sería la selección correcta. Muy bien. Prácticamente toda esta tabla la hemos construido analizando esta porción de la curva. Ahora vamos con la siguiente porción de la otra parte del sobreimpulso, esta que viene acá. Cuando el error es positivo y la derivada es positiva, que es este caso de aquí, error positivo y derivada, que estaría por aquí, ¿no? O por aquí, error positivo y derivada positiva también, sería esta parte de aquí. Básicamente estaríamos alejándonos de la curva, por lo que deberíamos incrementar la señal de control para volver sobre la referencia. Entonces aquí sería un positivo grande. Error positivo y derivada 0, estaríamos error positivo por aquí abajo y derivada 0 alrededor de este valor. Deberíamos incrementarle un poco, nada más a la señal de control. Y error positivo y derivada negativa significaría también que andamos cerca de este lugar, pero por debajo de la referencia, por lo que incrementamos una fracción la señal de control. Con esto hemos generado la base de conocimiento a partir del análisis que un experto tendría de la operación del sistema. Ahora mismo lo que se viene es lo más interesante. Vamos a simular esto. Si tienen alguna pregunta, ahora es cuando. Si no, continuamos. El error y la derivada positiva se debe incrementar un n grande. A ver, otra vez, por favor. En la parte de la tabla del error positivo y la derivada positiva. ¿Puedes explicar esa Error parte de nuevo? positivo y derivada positiva. Sí, cómo no. Error positivo estaríamos por aquí, ¿no? El error es positivo posiblemente en esta parte con la derivada positiva. Aquí es donde coinciden los dos. Y esto en la curva significa que en esta sección nos estamos alejando de la referencia en el sentido opuesto. Por O lo que sea, debemos regresar sobre la referencia y esto significa que incrementamos de forma importante la ganancia del sistema. estaríamos descartando el umbral que dejamos de ir de z igual a 0. Bueno, en este caso, estos umbrales de aquí se dibujaron de forma referencial nada más. Porque me falta un poco de espacio para hacer más grandes los dibujos. Gracias. Muy bien. Ok, ahora permítame, vamos a volver sobre la... Nada más, ok. Quisiera saber si alguien me puede decir si ven la pantalla de MATLAB. Sí. Muy bien. MATLAB tiene una herramienta que se llama FOSSI, así como se ve. Le pican ahí en FOSSI y este nos devuelve esta herramienta, que está muy sencilla de utilizar. La verdad es muy útil y sintetiza todo lo que hemos revisado en el curso. Ok. Primero, nuestro sistema procesa tanto el error como su derivada. Entonces, en la arquitectura, fíjense, es la máquina Mamdani, el método de implicación es el mínimo, el OR es el máximo, la implicación es el mínimo, la agregación es max, o sea, tenemos el método de agregación max-min, y la de fusificación usa el centroide de todo el procesamiento, así como lo tuvimos en el ejercicio de la actividad de clases. Bien, entonces aquí en edición le ponemos agregar otra variable de entrada, vamos a darles nombres, este se llama error, vamos a ponerle así, E mayúscula, y este se va a llamar derivada del error, muy bien. Y la salida lo vamos a poner como du de delta u. Listo. Con esto pico dos veces en las variables y se me abre la posibilidad de editar las funciones de membresía. Por ejemplo, en el caso de... Permítame nada más, acá creo que no se activó. Este de aquí se llama error. Ahí está. Bien, ahí se actualizó el nombre. Muy bien. Vamos primero con el error. Según la definición de hace rato, teníamos 0, este le vamos a llamar z, y permítame modificar el rango que se vea entre -1 y 1.
Y ahora sí, Z se va a mover entre menos 0.5, 0 y 0.5 y tenemos la función triangular. Seleccionamos este, se va a llamar negativo como función de membresía. Este termina en 0. El vértice en menos 0.5. Y este, para que parezca trapezoidal, le ponemos en menos 100, ¿no? Con una línea casi horizontal. Y el positivo, algo similar. Va en 0, 0.5 y, por ejemplo, 100. Ya está. La derivada del error, algo similar. Voy a cambiar el rango de visualización entre menos 2 y 2. En este caso, este tiene un rango un poco más amplio. Y este, por ejemplo, le pusimos que el 0 va entre menos 1, 0 y 1. Ingeniero, los rangos que ponemos nosotros dependería o sea, de cada problema. Por supuesto. Luego aquí tenemos en positivo, vamos a terminar este, 0, 1.5 y 150, por ejemplo. Y el negativo, algo similar, ¿no? Menos 150, por ejemplo. Menos 1.5 y 0. Ya está. El error y la derivada del error. Aquí nada más me faltó darle el nombre. Negativo, pensé que sí se actualizó. Revisemos en el error negativo 0 positivo. Negativo 0 positivo. Perfecto. Y el DU, en el DU debemos definir 5 funciones de membresía como singletons. Nada más que MATLAB no tiene singletons, pero sí tiene las funciones triangulares que las podemos hacer de base muy pequeña y se van a aparecer a los singletons. Entonces en editar le ponemos agregar funciones de membresía personalizadas. Perdón, aquí le ponemos agregar custom membership functions. Stream. TU. Y nos falta uno más. Una más. Perfecto. Muy bien. Y aquí definimos, vamos con esta primero, vamos a ir de izquierda a derecha, definiendo en el pizarrón quedamos con negativo grande, negativo pequeño, 0, positivo pequeño y positivo grande. Entonces hagámoslo negativo grande primero y los límites menos 0.55, 0.5 y menos 0.45. Ah, falta el rango, perdón. Vamos a poner el rango entre menos 1 y 1 nada más. Ahora sí. A ver, menos 0.55, menos 0.5 y menos 0.45. Muy bien, ahí se ve como un singleton, ¿no? Al menos parece. Negativo pequeño se centraba en menos 0.25, entonces ponemos menos 0.3, menos 0.25. Oh, perdón. Negativo pequeño. Menos 0.3, menos 0.25 y menos 0.2. Vamos con el 0. Este estaría en menos 0.05, 0 y 0.05, ¿verdad? Perfecto. Vamos con el positivo pequeño. Que estaría entre 0.2, 0.25 y 0.3. Y el último sería el positivo grande. Que iría entre 0.45, 0.5 y 0.55. Muy bien, ahí se aparece. Ya quedó. Están las funciones de membresía. Muy bien.